Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y quiero invitaros a Café Valparaíso, el videopodcast de libros y gente interesante. Un club de lectura diferente en el que hablamos de libros, de literatura, pero con esa sensación que te da sentir la arena en los pies, la calma, la brisa. En este viaje me acompañan Charlie Mito, que se encarga del contexto cultural. Kaixo, Charlie. Kaixo. Hoy se va a encargar de poner ese entorno de cultura, de música y puede que también hablemos de Obsidiana. Todo Lo puede vamos a ser. intentar. Lo vamos a intentar. Puede. Y la música en directo con Ivonne Melandia, que es un hombre del Renacimiento, que se va a encargar del volumen cosa también, le ¿no? llaman música a día de hoy. Bueno, se va a encargar de la música en directo. Eso y también de sus ocurrencias, que son una de las cuestiones que tenemos por delante. Hoy nos visita en Café Valparaíso Magalí Echevarne con La vida por delante. Café Valparaíso, lo mejor. Cuando una uña se te encarne, Magalí Echevarne viene a hablar de su libro que se llama... ¿Cómo? La vida por delante. Café Valparaíso con Miriam Duque en EITV Podcast. Hoy desde nuestros estudios en Valparaíso. Sigue el bus sigue siendo un desastre. Llegar hasta aquí, Cristo. Pues nada. ¿Todo en la mochila? Miriam Duque odia los silbidos. Magalí Echevarne, ¿eh? Kaixo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Bueno, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Tenemos mucho de lo que hablar con este libro que tienes aquí por delante. Voy a tratar de explicarlo, aunque es más difícil cuando son relatos. La vida por delante es un trabajo que suma 4 cuentos para adultos o sobre adultos, que nos habla un poco de intentar huir de la vejez o de esa vejez o lo que nos han dicho que era la vejez hasta ahora. Aunque sobre todo podemos decir que se trata de una búsqueda del amor en todas sus formas. El amor a una madre, entre hermanas, entre hermanastras. Se habla un poco menos el de la pareja, pero también aparece. Digamos que nos cuela en conversaciones ajenas, en una vida cotidiana que es un poco cruel, con esas arrugas, con los cuerpos que se descuelgan, con la edad, con quien espera en casa que otro baje el volumen y se fije en que estás ahí. Bueno, nos habla de todo esto en una suerte de viaje entre la tragedia y la comedia, en el que siempre hay mucho humor y muy buena literatura, porque está muy bien escrito. No sé si resumirlo en la madre, la muerte, el trabajo, el amor, porque ese Magalí parece que era el título que tenías previsto, pero por lo que sea una editora se cruzó en tu camino y probaste de tu propia medicina, ¿no? Exacto. Que supongo que le ha pasado muchas veces a quienes trabajan contigo, ¿no? Me tuve que someter al editor. Era, yo digo, el colmo de una editora no aceptar la sugerencia del editor, que era cambiar el título. Me engañó un poquito igual, porque cuando yo titulé el libro así, en esa suerte de enumeración de temas, un poco jugando con la solemnidad de ese título, ¿no? Me parecía una suerte de tratado, y me gustaba porque generaba un contrapeso con el libro que yo creo que lo que más intenté hacer fue desprenderme de la solemnidad para tratar esos temas. Y bueno, presenté así el manuscrito y él me dijo, al jurado no le gusta el título. Vaya. Y bueno, vale, estaba Mariana Enríquez, ¿no? Incluida en el jurado, era la presidenta del jurado, y dije, bueno, si ellos dicen deben tener razón, que esto no va. Y luego le pregunté a Mariana, así que el título no les gustó. No, a mí me había gustado, me dice. Mariana es muy top, ¿eh? Y luego hablaremos de ella en profundidad también. Que me engañó para su cometido, que era cambiarle el título, y usamos que era el título del segundo relato originalmente. La vida por delante, que también es un poco engañoso, porque nos plantea ese momento en la vida en que pensamos que siempre vamos a ser jóvenes, que hay tiempo para todo, que ya haremos, que ya estaremos, y de repente un día nos paramos y nos damos cuenta que tenemos más pasado que futuro, ¿no? Casi siempre lo que tenemos, pienso yo, es el pasado entre manos, y porque el presente se va muy rápido. Y me parecía como una frase un poco irónica, esta idea de que es algo que uno suele decirle a alguien cuando, al menos me lo decían mucho a mí cuando era chica, mi madre, cuando yo padecía por algo, estaba sufriendo, me decía como una suerte de invitación a que me relaje y a que me entregue como al destino. Bueno, tenés toda la vida por delante, ya va a pasar. Y siempre me parecía que era una frase un poco amarga y que me dejaba sola, porque no quiere decir nada tener la vida por delante. Sí, porque puede haber una vida por delante de sufrimiento, ¿no? O sea, una nunca está segura, ¿no? De que estará hecha, ¿no? No sé, como no siempre el destino resuelve para bien. Entonces, digo, bueno, como toda frase hecha, tiene un poquitito de verdad, pero también tiene mucho de torpeza.
Es una fantasía, como en el primer relato nos colocas en una suerte de club o de comida elegante, en una de esas mesas donde solían poner a los niños o a los adolescentes para que no molestaran mucho, y estamos ahí oyendo conversaciones, por un lado las de las mujeres en una de las mesas, por otro lado la de los hombres, entendemos que ya tienen hijos que medio van a la universidad, y claro, hablan de que ya uno ha dejado a su mujer, que tiene otra novia muy joven, y nos resulta una escena muy ochentera, ¿no? Estar como asistiendo como voyeurs a algo que parece un club un poco pijo, en el que oímos conversaciones que pensábamos que ya no pasarían, ¿no? En realidad me imaginé un club en los 80, o sea, esta narradora, que es esta niña en ese momento, luego crece y el presente de la narración es en sus 40, y lo que está evocando es esa infancia, escuchando a estas mujeres, ¿no? Yo digo a su madre y a este coro de moiras que tiene muchas sentencias sobre los hombres y sobre la vida, y en algo que a mí me pasaba cuando era chica, que era que me acostaban en unas sillas para que me duerma, y uno nunca deja de escuchar, incluso deja de escuchar porque se duerme, pero esas voces se meten, ¿no? Que un poco creo que es lo que pasa en general en la infancia. Estás escuchando y no estás escuchando, parece que no estás escuchando, pero al final tuviste registro de absolutamente todo. Y me gustaba como pensar en estas mujeres que están como entre resentidas, rabiosas, y que también son un poco condescendientes con estas jovencitas que ingresan. Has dicho algo que es muy curioso, porque claro, tú vas narrando y siempre hay pequeños detalles que hacen que sientas que también te ha pasado, ¿no? Ese momento en que te acostaban en dos sillas, dices, claro, la mayoría de la gente que nos esté escuchando o viendo se acordará de un momento en el que se juntaban dos sillas, te rebuñaban un poquito ahí como una suerte de cunita y ahí un poco echabas un rato hasta que el resto se ponía en marcha, ¿no? Y eso lo haces mucho, eso lo haces mucho a lo largo de los relatos, ¿no? Esos pequeños momentos que te conectan con ese momentito cotidiano que sin ti no hubiésemos visto, ¿no? Y nos hace mirar a un punto de esa escena. También de la edad, porque no es que estemos hablando de diferencia de edad, algo tipo los Macron. Estamos hablando de cuando la edad se utiliza para no mirar ese pasado que tenemos para atrás y el poco futuro que nos queda, ¿no? Y utilizas un concepto que a Belandia sé que le gusta, que es el de hombres que dejaban a su mujer por su secretaria o por una alumna, como el que sube la música para no ver lo que pasa en tu vida, ¿no? Que tú también eres ese viejo del que escapas. Ese paralelismo, ¿no?, que haces entre el matrimonio como una canción pegadiza, un hit a la que no le prestas atención y luego... Bueno, yo creo que igual, de cualquier manera, los hombres tienen el permiso de no envejecer, ¿no? Como últimamente estoy citando mucho un ensayo de Susan Sontag sobre la belleza. Creo que se llama Los dos cánones de la belleza, algo así. Y ella dice algo muy lúcido, que es, el hombre llega viejo, un día es viejo. Entonces es más sabio, es más maduro, las canas le quedan bien, las arrugas le sientan. Y las mujeres envejecemos, que es muy diferente. Y rápidamente empezamos a envejecer, porque rápidamente empezamos a percibir todos los cambios, ¿no? Yo ahí uso esta imagen no me acuerdo exactamente, pero una suerte de forense sobre nosotras mismas, porque tenemos una gran capacidad de diseccionarnos. Durante años vemos lo que no nos gusta, ¿no? Yo durante años solo veía, no sé, mis piernas o la cola cuando se descuelga un poco el bracito, ¿no? Claro, esa entonces piel. Ves partes de tu cuerpo, nunca ves tu cuerpo y aprendemos a hacer eso, a mirarnos así, a mirarnos en pedazos, a pedazos siempre a mejorar, ¿no? Y nos vamos descuartizando, digo yo. Entonces estas mujeres que bueno, tienen esa mirada tan entrenada, incluso como decían, para percibir el envejecimiento y para adivinar que esas que llegan hoy bellas también mañana van a caer en la trampa. Y eso me parece, está tratado con un poco de ironía y un poco parodiado en el relato, pero a mí en mi vida me pesa, ¿no? Como me parece doloroso que convivamos con esa idea de la vejez de la mujer como una humillación, como algo horrible que hay que esconder. Que bueno, un poco es lo que están haciendo ellas, que están dispuestas a hacer esta mujer está dispuesta a hacer casi cualquier cosa para verse mejor o sentirse mejor. Sí, es verdad que es una fantasía acabar el primer capítulo o el primer cuento, volver atrás hacia el título porque algo te estaba dando vueltas en la cabeza y confirmar que esa piedra de obsidiana, que una de ellas se mete en la vagina para tratar de conectar con su centro, con la potencia, como esa forma de intentar acabar con la vejez, estaba ya en el título, ¿no? Piedras que usan las mujeres. Ha estado ahí todo el tiempo, ¿no? Y de repente nos damos cuenta al acabar esa primera lectura, ¿no? Que eso nos ha hecho mover mucho. Es esa piedra obsidiana, pero también pienso que son muchas las piedras, ¿no?, que cargan estas mujeres, porque todo ese
toda esa rutina de frenar el tiempo, que es imposible, es una batalla perdida desde el comienzo, y aún así la emprendemos. Es una piedra, para mí es una piedra muy pesada, es una piedra negra, densa, sobre la que somos un piojito, ¿no? Como sí, Magalí está estirándose mirando la portada, que es muy chula, es una portada como en tonos arena y los títulos un poco en melocotón, y se ve como si se cruzasen tres imágenes, al menos para intentar explicarlo. Digamos que hay una chica con bañador rojo que mira al infinito, podía estar sentada en lo alto de una duna mirando al mar en una playa, también podía parecer que es el Principito que está un poquito buscando el futuro o mirando a ver qué hace con su vida, y en el fondo lo que encontramos es una suerte de piedra que puede parecer un huevo de esos que en China cuecen bajo tierra y acaban saliendo muy negros, podría parecer una suerte de fruta, pero digamos que es esa metáfora de la obsidiana, ¿no? Que está ahí en el centro y tratamos de mantener el equilibrio sobre ella para no caer, ¿no? Sí, además es una piedra que de verdad se usa para eso, ¿eh? Eso no lo inventé, lo tomé, tengo amigas que lo han hecho, o sea, lo leí. Y bueno, se supone que esta piedra tiene esa capacidad de transformar y de que en su uso te da poder, o sirve para, y bueno, me parecía como también una buena idea usarla como algo que alguien hace para sentirse mejor, pero que además esa piedra, bueno, como habrán leído, llega hasta otro relato, ¿no? Sí, aparece después, más tarde. Aparece más tarde, no vamos a contar. Sí, porque hay personajes que van un poco trascendiendo de una a otra, se van moviendo, aunque todos tienen una identidad propia, se abren y cierran cada uno de los cuentos, pero es verdad que te vas encontrando con personajes y eso es bonito también. No sé si habíais oído el asunto de la obsidiana, porque sé que luego lo has trabajado tú, Charlie. Sí, un montón. Si este tema energético Charlie te ha gustado documentado. especialmente, viene documentado, sí, ¿no? Yo me he documentado, pero no había escuchado nunca sobre la obsidiana. No. Ahora sí sabemos más Ahora de ella. Sabemos. ¿No? También un poco así lo que he visto, así un poco leyendo sobre la piedra, el proceso de limpieza que tiene, ¿no? Hacia lo anterior. Incluso la persona que ha estado anteriormente, ¿no? En relaciones de pareja, pues que también se ha utilizado como un método de olvido o de proceso de limpieza. Que asociábamos un poco más a México que a Argentina, pero probablemente, bueno, pues también, ¿no? Funciona. Yo creo que estas cosas se van extendiendo, pero esto que decís también lo había leído, y aparece esta idea de que siempre me parece que son discursos que atañen más a las mujeres y que a mí me resultan densos, porque esta idea de limpiar aparece también en algo que circula últimamente, que es la idea de que una mujer cuando tiene relaciones con un hombre, esa energía queda en su cuerpo por 7 años y que entonces hay que limpiarlo. Yo pienso, además de problemas, también hay que cargar con la energía de alguien que te follaste, como dicen aquí, hace 7 años, ¿no? Es como una suerte de rosario de castigos, ¿no? Como de esclavitud al final, porque hasta ni siquiera algo que ya quedó atrás no te libraste. Te persigue la energía y tenés que limpiarla. Hombre, es que hay polvos que de malos te persiguen. Como fantasma. Pues aquí el aura, ¿no? Como un fantasma. ¿Qué hacía yo ahí? Eso es. Algo que apuntar de la obsidiana, que sabemos que la has encontrado analizando ya hasta en enterramientos y... Bueno, que ahora le llaman Johnny. O sea, si la gente va a buscar o hacer una búsqueda, ¿no? Por internet... que le llaman Johnny. Johnny. O sea, este tipo de piedra pulida, huevo negro, volcánico... Bueno, pues aquí aparece, va apareciendo, como decimos, esa obsidiana en algunos de los relatos que conectan con la muerte, algunos de ellos también, ¿no? A mí me gusta también mucho esas dos hermanas, como tienen una relación estupenda, son, digamos, medio hermanas, aunque yo creo que, claro, se hacen más hermanas a partir de una tercera etapa del padre, ¿no? Cierto. Digamos que una de ellas ha visto como su padre abandona a su madre, se va con una chica más joven, tiene otra hija, y claro, eso vuelve a pasar, ¿no? Porque supongo que hay quien no quiere ver el pasado que le queda, pone la música a tope y sigue. Y esas dos hermanas se acompañan para dejar las cenizas de la madre en un lugar, y es muy difícil eso, porque tienes que buscar un sitio emocionalmente importante, que nadie lo pise después, la épica no ayuda porque el viento también juega en tu contra en ese tipo de eventos, y ahí están ellas juntas, ¿no? Y ese capítulo es bastante chulo también, ¿no? Es emocionante cómo lo viven, ¿no? Es un poco tragicómico, ¿no? Sí, el momento en el que tienen que tirar las cenizas, porque en definitiva es doloroso, pero también tiene esta circunstancia del viento que no lo permite, como en el como algo muy bosque, terrenal, ¿no? Y muy como, obvio, claro, contra un momento súper emocional. Exacto, y que tienen el peligro de que las cenizas se les peguen en su cuerpo, que es un poco finalmente
lo que suele ocurre, pasar, ¿no? que se vuela. ¿Dónde queda? Y además también la pregunta por esas cenizas que se hace en el inicio cuando va al cementerio esta mujer y no está segura de que lo que le vayan a dar sean los restos de su madre, ¿no? Porque es cierto que a veces en algunos cementerios, digo, esas situaciones de crematorio. Es un acto de fe también cuando te llevas la cajita. Le dice así, ¿no? Es un acto de fe, tenés que confiar. Tienes que confiar que es tu madre. Elige que esta es la obsidiana de tu madre. Exacto. Dibujas las cenizas de alguien como los restos emocionales de una existencia, que se los acaba llevando el tiempo o se acaban pegados a otra persona, que también es una metáfora y una imagen muy bonita y muy potente, ¿no? Al final solo somos eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y los recuerdos que hayamos dejado, pero eso es lo que queda al final, ¿no? Nuestras cenizas volando al viento, en el mejor de los casos, al viento. En el mejor de los casos. Y en este relato esa madre es cenizas y entonces es un peso liviano, digamos, ¿no? Pesa poco esa cajita, aunque suene, pero después es una piedra y también es un peso más pesado, ¿no? Simbólicamente esa madre ha muerto, pero no ha muerto. Los muertos no se van tan lejos. Y en este caso queda resonando un poco ahí en su cabeza, incluso se mete en una situación muy íntima y le habla, ¿no? Como se está alejando de donde está y esta madre aparece como lo que hubiera dicho mi madre, ¿no? Si hubiese visto esto. Una madre a la que ha cuidado muy abnegadamente. A la que ha cuidado, a la que ha asistido, a la que ha levantado en brazos, entonces has también sentido su peso literalmente y eso le trae dolores en el cuerpo, ¿no? Como la idea del cuidado también que siempre tiene su consecuencia emocional, pero también su consecuencia física. En cualquier caso es asistir al cuerpo del otro, en este caso una hija hacia su madre como si fuese su propia hija. Y que al final hace que no tengas tiempo para ti, ¿no? Que dediques a tu madre todo ese tiempo, que es una forma de amor, aunque sea en forma de esponja, ¿no? Bueno, es una forma de amor, sí. También es un poco esclava también, pero... pero es cierto que en este relato también aparece como una forma del cuidado, o después de quizás de haber leído ese primer cuento en el que uno sabe, se puede leer con total independencia, pero uno sabe que esa madre ha sido lo suficientemente intensa, ¿no? En la vida de esa mujer. Y ha cuidado ese cuerpo como un templo intentando no envejecer y al final alguien tiene que cuidarlo. A lo largo de la vida por delante, la vida y la muerte se juntan, a veces se pisan, se molestan unas a otras, ¿no? Que es lo que pasa también en otro relato, cuando dos mujeres que son amigas, que trabajan de una forma o de otra en una editorial, por fin quedan para unas vacaciones, por fin se conocen en persona. Claro, normalmente cuando vamos de vacaciones a un lugar como pueden ser unas cataratas maravillosas como en Iguazú, buscamos acabar con los problemas, con todo eso que nos preocupa normalmente, pero claro, puede ser que la muerte interrumpa nuestras vidas y acabemos encontrándonos con que es un lugar para suicidas, ¿no? Y aquí también chocan la vida y la muerte de forma muy brutal, ¿no? Sí, las cataratas del Iguazú es un lugar espectacular. Yo había ido cuando era muy chica y volví a viajar muchos años después con mi madre y ahí fue que me enteré de eso, ¿no? Como un remisero me contó esto. Quizás me lo contó de forma hacia el pasar, pero a mí me pareció muy llamativo que un lugar así también fuese usado para eso y me puse como a investigar en ese sentido. Y todo esto apareció de verdad, ¿no? Como en las noticias. Aparecen estas cosas que aparecen en el relato, estos eventos que se dieron ahí y me parecía como que no hacía falta nada más, ¿no? Como que era un espacio geográfico que condensaba las dos cosas, la belleza total, porque es un lugar imponente, es bellísimo, y también este lugar oscuro, que como toda selva también tiene, que es un lugar elegido para a veces para quitarse la vida. Y me servía como una dualidad escenográfica, pero que también se reflejaba al interior de esa dupla que son esta escritora de novelas eróticas y su correctora, que en realidad ese cuento nació, me divertía imaginarme quién estaba detrás de la escritura de novelas así, ¿no? Bueno. ¿Quién puede dedicarse a la novela erótica, ¿no? ¿Y por qué no se parece a lo que nos imaginamos? Como quién era esa mujer que escribía estas historias y después apareció la correctora y en realidad lo que me di cuenta escribiendo es que lo que primero me había llamado la atención, que era tratar de imaginar quién podía ser, terminó no siendo tan importante para mí. Lo que más curiosidad me empezó a dar escribiendo era quién era Julia, qué le había pasado, por qué estaba atorada, ¿no? En su vida, por qué tenía esa suerte de amargura que en su trabajo se lo señalan con un poco de desprecio, ¿no? Entonces es como si narrando yo hubiese tenido una cámara y hubiese tenido que virar hacia este personaje que empezó a llamar más mi atención.
Pero ahí encontramos la muerte y unas cataratas como si fuese un regazo al que va cayendo la desesperación, ¿no? De ciertas personas que no encuentran qué hacer con su vida hasta el punto de buscar un lugar donde ponerle fin a todo, ¿no? Que es un poco esta historia. La muerte nos suele fascinar también los relatos. ¿Quieres que vayamos por los cuentos? Porque hay que decir que los relatos no es algo que esté tan extendido en nuestro entorno más cercano, ¿no? Digamos que lo llamamos el género más pequeño respecto a la novela. Entiendo que en Argentina eso no pasa, ¿no? Que hay otro nivel, ¿no? para el relato. Sí, primero eso, o sea, en Argentina es Fresán dice que es el género rey, ¿no? En una entrevista le vi decir eso y es cierto, porque si pensamos como en nuestros quizás más escritores más reconocidos, nuestros abuelos de la literatura, Borges, Cortázar, fueron escritores de cuentos magníficos, Borges fue un escritor de relatos. Yo noto acá, sí, cuando hablo con gente, que hay cierta como recepción del cuento como un género menor o como un género de partida, como si fuese la iniciación para algún día escribir la novela. Yo no lo concibo así y me cuesta entender por qué, porque en general pienso que el cuento es nuestra entrada casi siempre a la literatura. Lo que nos cuentan cuando como somos chicos son cuentos. Lo que leemos en general al principio son cuentos a la noche en la cama o alguien nos lo relata. Y se parece mucho más, pienso a veces, a la conversación, ¿no? El relato. Tiene algo de... Para mí es muy tentador, ¿no? Cuando alguien te dice, te voy a contar algo, me pasó algo, te lo voy a contar. Es imposible resistirse, ¿no? A querer saber qué le pasó. Sí, es verdad que da más la sensación de que nos lo estás contando a cada una. O sea, que ese relato me lo estás leyendo a mí. Y el cuento tiene eso, mucha intensidad en muy poco tiempo, casi como en un café. Nos tomamos un café y charlamos y te voy a contar algo que pasó, que me enteré de alguien. Entonces te vas con mucha información en muy poco tiempo. Son personajes que te acompañan a lo largo de semanas. El cuento es algo que vas a leer en una sentada. La dignificación como esta del sensación chisme. de voyeur, de que estás mirando solo un cachito de algo. Eso está guay. Es una foto, ¿no? Yo a veces me lo imagino como... Incluso trato de pensar el cuento, si fuese como una línea temporal. ¿En qué momento de su vida yo voy a tomar estos personajes? ¿Les pasó todo esto antes? ¿No sabemos qué les va a pasar después? ¿En qué momento este cuento los atrapa? Y bueno, a veces las vacaciones, los viajes me funcionan muy bien, incluso como un espacio-tiempo en el que me parece como si lo que son estuviese bajo la lupa. Las vacaciones tienen eso para mí, ¿no? Uno cree que va a viajar y que va... Sacan lo peor de uno mismo. A veces sí, ¿no? Uno cree que va a ser mejor, que la va a pasar muy bien, que se va a encontrar, por ejemplo, con su pareja, ¿no? Como pasa en el último cuento. Y lo que nos encontramos es que con lo que somos va a cuestas y estos personajes no pueden evitar ser eso que son y que llevan encima. O sea, uno no puede evitar ser aburrido cuando es aburrido, ¿no? También. Ahí no sé si decirlo, ¿no? Pobre Nora Jones. Pero claro, me extrañaba la referencia musical justo tan específica y claro, al de un rato es para decirle, es que eres muy aburrida, ¿no? Escuchas a Nora Jones, ¿no? Y es un poco como el colmo de, ¿no? Qué malvado, ¿no? Yo a veces escucho a Nora Jones. Un saludo si nos está viendo, porque nunca sabes quién está viendo o escuchando Nora, Café Valparaíso. lo hacemos lo mejor que podemos. Lo hacemos lo mejor que podemos. No te piques. Háblame de cuentos, Charlie. Antes te quería hacer una pregunta hablando de esto, porque de ti se ha dicho que eres que escuchas muy bien. Y la pregunta es si tú escuchas conversaciones ajenas, por ejemplo, en cafeterías, en el avión. ¿Pero quién no? ¿Y te vale luego para llevarlo a la...? Sola. Sí, escucho, pero a veces creo que no puedo escucharlas, porque están ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que quien escribe siempre es un cazador de conversaciones ajenas, incluso no tan ajenas, ¿no? Pero el material de la vida es la vida misma y el material de la escritura es la vida y está ahí. Y entonces yo sí voy tomando, voy anotando, voy registrando cositas que veo y casi siempre hay como un corazón caliente en la escritura que nace de una, entre comillas, verdad, de algo que uno registró, alguien le contó, ¿no? Y desde ahí es como dejar crecer la enredadera del relato. Ramiro y Ana tienen ese momento, van a ir a una zona a reencontrarse y me gusta mucho algo que conecta de ese cuento con algo del volumen que decíamos, ¿no? Que dices que los viajes en coche es donde se conocen a las personas. Uno va en avión, no aporta nada a una relación. Tiene que ser un viaje largo. De ahí lo terrorífico de BlaBlaCar, por ejemplo. Tienes que buscar sitios en los que haya que pasar mucho tiempo, mucho rato, que podamos subir y bajar el volumen o decidir no subir el volumen y hablar, ¿no? Pero es cierto que cuando vos te sentás en un auto y adelante va una pareja, para mí ahí se ve la verdad.
en el sentido de que hay una dinámica en esa intimidad que es muy íntima, literalmente muy íntima, pero la lógica de esa relación queda un poco bastante a la vista para mí. ¿Por qué? Porque primero la conversación, se ve la conversación de una pareja, ¿no? Si uno pudiera estar sentado atrás, no siempre ocurre. En general uno es el hijo cuando viaja atrás, pero digo, si se sienta en el auto con una pareja amiga, también aparece... Sí, el de un rato puede que se olviden de que vas atrás y empiezan a hablar normal y ya ahí pues un poco, ¿no? Un poco ocurre eso, cuando uno puede, como vos decías, escuchar la conversación de otro, bueno... seductor imaginar qué está pasando ahí. Un poco lo haces con respeto, un poco intentando no meter baza, ¿no? Absteniéndote de hacer valoraciones en un momento dado cuando se hayan olvidado de ti, pero bueno, que es una de esas cuando llegan a las manos les animas un poco a parar. Miren para adelante, no discutan. O cuando se levantan y se van y no han acabado la historia y tienes que, por favor. Y te toca pagar a ti la cena. De ahí saldrán muchos cuentos o muchos relatos también, ¿no? Cuando bajas del coche no has acabado de entender cómo va a acabar esa conversación entre dos que has oído un poco y ahí hay que escribirlo todo, ¿no? Que es un poco el concepto. Hemos mencionado a Mariana Enríquez, que es una fantástica escritora argentina como tú, que tiene unos libros muy potentes. Nuestra parte de noche yo creo que fue uno de los que me hizo estallar la cabeza cuando lo leí, porque es muy gótica, potentísima. Sí, encontrar que ella está en el jurado en el que está tu trabajo, entiendo que impone muchísimo, más allá de que le gustara el título inicial. Sí, yo no lo sabía. Es algo de cortar un poco la respiración, ¿no? Sí, yo no sabía que Mariana era parte del jurado. Quienes participamos de la convocatoria, del concurso, y ya habíamos llegado a la final, no nos habían dicho, creo que a ninguna, cómo estaba compuesto, y me enteré el día que me dijeron que había ganado, que me llamaron por teléfono, y Juan Casamayor me dijo, bueno, te voy a pasar con alguien que te va a dar una noticia, y entendí que había ganado. La noticia no podía ser mala con tanto preámbulo, o sea, eran muy crueles, ¿no? Y me dijo, y entonces hola, soy Mariana. Yo estaba tan nerviosa y en mi casa a punto de sacar a mi perra a pasear que dije, Mariana, una escritora española, será, no la conozco. Mariana Enríquez, y ahí dije, wow, no sabía. Y me fueron pasando uno a uno con el jurado, Carlos Castán, Brenda Navarro, y yo ahí me fui enterando. Bueno, habla muy bien de tu trabajo, ¿eh? Dice cosas maravillosas, sobre todo de esa capacidad que tienes de encontrar los pequeños detalles en las escenas y llevarnos a fijarnos en ellos, ¿no? Siempre es lindo escuchar hablar bien de uno, es extraño y también es raro, ¿no? Porque uno no se reconoce del todo en las palabras del otro, cuesta a uno a veces ver como lo que hizo con distancia, porque uno conoce los hilos y conoce las cocinas de cómo eso se escribió, así que cuando escuché todo eso de parte de ella, para mí fue una sorpresa y también me sorprendió para bien que se leyera esta suerte como de lo que ella llama humor, ¿no? Como se menciona ahí, porque mientras los escribía a mí me costaba bastante ver si esto tenía gracia. Entiendo siempre que... Sí, la tiene. Gracias. No sé si gracias, pero digo, me sorprende como para bien. Que se está entendiendo. Porque pensaba que eran muy oscuros en general, como decía, bueno, acá hay mucha muerte, hay enfermedad, hay vejez. Pero es que el humor en sí tiene oscuridad, ¿no? O sea, es muy difícil hacer reír si no estás siendo de alguna forma cruel. Sí, es bueno, Eve Uber decía algo así como que el humor es una forma de poner distancia, de perdonar, una forma del perdón y una forma de procesar, de digerir. Y yo creo que como son temas pesados, el humor me sirvió en muchos casos para tomar distancia, no para ponerme por encima del tema, porque creo que es algo que evité, sino quizás de salvarme, de salvar a los personajes, ¿no? De empatizar con esa chavala que va en el asiento de atrás viendo que su padre tiene una novia jovencita y que, bueno, que se ha producido el cambio que va a hundir a su madre, ¿no? Que también hay algo patético en todo, ¿no? En esas mujeres también, en esos hombres también. Basta de romantizar la vida es patética. La vida es un infierno. Eso es. Empiezas a pensar en qué momento estallará, ¿no? Como le pasa a Naria Ramiro, que bueno, luego hablaremos si nos da tiempo de los tocs que van generando. Tenemos aquí un tarot, tenemos propuestas tuyas, tenemos un flamenco que está desatado hoy. Así que cuanto antes, Charly, que si no nos quedamos sin tiempo. Brevemente, ¿por qué deberíamos leer un cuento de Eve Ugarte en algún momento de nuestra vida? Porque es una voz única, para mí es una voz única y una mente única. Para mí Eve era una filósofa, creo que esto no lo digo yo, era una filósofa de lo cotidiano, pero además porque tenía muchísima filosofía en su escritura y en su pensamiento, y de nuevo, porque es una voz única, increíble, y es una manera muy, por momentos, yo digo falsamente austera, porque la magia de Eve es que lees y decís, qué fácil.
a mí lo que me pasó la primera vez que leí a Eve fue sentir que ella hablaba y escribía más bien como hablaban las mujeres de mi familia. Me parecía leer a mi abuela, a mi mamá. Y dije, qué fácil. Y es muy difícil, ¿no? Hacer eso, llevar una voz a la escritura. Ella tiene un cuento, por ejemplo, para mí espectacular, que se llama Cómo vuelvo, que es una maestra rural que la invitan a llevar a su grupo de estudio, a los alumnos, como a otro pueblo, a una ciudad un poco más grande, y construye ahí la voz de una maestra rural. Y es perfecta esa voz, o sea, es bellísima, no crees que se termine nunca. Tiene algo esto que decías al inicio de lo breve que podrías escuchar para siempre, ¿no? Yo creo que ella tenía una voz y una musicalidad y una lucidez para mí admirable. Pero es que cuanto más conciso es algo, más difícil es hacerlo hermoso, porque claro, condensar algo en 20 páginas tiene una dificultad, hacerlo en 4, bueno, de ahí que exista el haiku, ¿no? Como concepto de que en pocas palabras se puede hacer poesía y será de lo más difícil que podemos encontrar. Tenemos que hacer un poco esta cultura del relato, ¿no? Que estamos también, y del cuento, y de los formatos cortos, también ponerlos en valor porque no estamos acostumbrados, ¿no? Es que necesitaba este punto de apoyo para hablar de temporada de cenizas, y Eve es el nombre de la diosa de la juventud. Y su labor era dar ambrosía a los dioses, y era el hecho de la encargada de dar vitalidad a los hombres. Esto era Eve. Entonces, quiero hacer un salto cuántico y hablar un poco de esa... De flamenco rosado, este que es lo habitual fenómeno, en este espacio. Que es, hablando un poco de estos hombres que se ven con mujeres más jóvenes, por ejemplo, el hecho de una tarta que se ha popularizado, que es Too Old for Leonardo, que cuando cumples 25 años, o sea, hemos marcado ya la edad de 25 años, que tú ya, si pasas 25 años, ya no eres una mujer joven, porque Leonardo no te va a aceptar. Entonces, esto es un regalo que hicieron unos padres a una cría, a una chavala, que cuando cumplió los 25, pues le pusieron, tú ya no entras en el ranking de Leonardo. ¿Qué te parece este tipo de hombre? Me parece un horror lo que es un horror. Yo iba a decir patético, como hemos justo mencionado el concepto hace un momento. ¿No? Pero es un poco lo que decía al inicio, esto de que aparece en este ensayo que vuelvo a citar de Susan Sontag, que justamente dice eso. O sea, la mujer rápidamente deja de ser muy joven, y dejar de ser muy joven se vive con total espanto. A mí hay un inicio de una novela que me parece fabuloso, que es El amante de Marguerite Duras, que ella empieza a decir: a los 18 años envejecí, mi cara adquirió la forma, no me acuerdo exactamente, no la podría citar, ¿no? Pero como que se había arrugado, se había puesto vieja a los 18 años, ¿no? Y empecé a seguir el avance de ese envejecimiento con total fascinación, como si leyera un libro. Y a mí eso me parece como plantar un principio sobre cómo deberíamos asumir el avance de la edad, que no es con espanto como lo hacemos, en general aterradas y corriendo en la dirección opuesta, sino con curiosidad, porque después de todo es transformación, ¿no? Como deberíamos poder aprender algo y leer algo en ese cambio. Pero con lo que crecemos es con la idea de que eso es algo horroroso que nos está pasando. Hay que darse un momento de duelo, ¿no? Cuando te miras y dices, ¿pero qué ha pasado? Y ya estaría, ¿no? Pero claro, lo tenemos complicado, Magalí, porque estamos viviendo que las de 13-14 o los de 13-14 empiezan a tener cosmeticorexia porque están todo el día poniéndose ungüentos. No sé, lo tenemos un poco difícil. Estamos haciendo el viaje inverso, ¿no? A lo que deberíamos, en fin. Sí, eso es extrañísimo, como cada vez incluso se reduce menos no sé, vamos a ser jóvenes quizás solo hasta los 5 años. Por eso desde este podcast reivindicamos la vejez desde bien temprano. Eso es. Hay que hacerse viejo cuanto antes. Cuanto antes para evitar cualquier duda. Además, la impunidad de ser viejo es hermosa. Hombre, por favor. Cruzar cuando quieras. Cruzar cuando quieras, eso colarte. Es. Chillar si te riñes por colar. Igual no te puedes colar. Para acabar, porque veo que el tiempo está... he escrito en un sobre el que creo que es tu cuento infantil, por el que te gustaba a ti. Que está aquí el sobre. Ay, es verdad que hay un sobre. Madre mía. Bueno, es que hay muchas cosas para que no nos estén viendo. Vale. O sea, ¿cuál es tu cuento de infancia? El que dirías es el que más te gustaba o el que más te ha calado. Pienso 2, pero bueno, no sé. Bueno, di los que los diga los dos. Sí, di los que piensas y luego a ver si he acertado. Espera. ¿Lo abro o lo digo? Dilo primero y a ver. Di dos para dar un poco más de margen. Pienso en un cuento que leí mucho que se llamaba Serendipity. Que era una suerte de dragón, dinosaurio que vivía en el agua, y después se me viene Caperucita Roja. Muy bien. A ver, mira. Pedro y el Lobo. Ay, Pedro y el Lobo.
Es que escuché una buena entrevista que hiciste, como que el escritor mentía, la escritora mentía. Sí, cierto. Bueno, algo que me contaba mucho mi papá, por ejemplo, era el cuento de la buena pipa. Ahora me acordé de eso. Que era un cuento desesperante, porque no empezaba, ¿no? Te engañaban con que te lo iban a contar y nunca te lo contaban. Pero esto es algo que ese me era decía... el de tengo un gato con las orejas de trapo y el rabo de papel. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y que se volvía algo era infinito. Así, era así. Bueno, ya se llamaba de la buena pipa. Pero esto de Pedro y el lobo, como mi padre siempre me decía que él bajaba y como mentía, el día que decía la verdad nadie le creía. Entonces yo creo que a veces es un poco la síntesis de lo que hago en la escritura. A veces lo invierto. Digo mucho la verdad y de vez en cuando miento. Pero sobre todo me refiero a mentir en el sentido de la ficción, ¿no? Lo que hago es ficción, lo que hice ahí fue inventarme personajes. Eso es magia, con las palabras. Un poco Frankenstein de quizás cosas que escuché, que robé, personas a las que traicioné. Pero bueno, cada tanto algo del orden de la vida propia se cuela en la escritura. Y eso es inevitable. Incluso a veces es el origen de algunos relatos. Tenemos siempre un lobo en las propuestas, el de Caperucita y el lobo, el de Pedro y el lobo. ¿Tienes propuestas tú, Belandia? Yo las tengo. Para posibles propuestas de relato, sí, para Magali Echevarne. Para en concreto literatura breve. Pero antes voy a comentar... Todo el mundo ha traído un sobre, menos yo. No, es que no es un sobre, es mi tarjeta, para que no me tape la cara. Yo escribí un cuento muy breve para mi hija que se llama El volcán de Yavale, y le cuento, en la isla de Yavale los niños eran muy revoltosos porque las frutas les daban mucha energía y no sé qué. Y cuando se ponían muy pesados y sus pobres padres desesperados ya no podían más, los cogían de una pata y los tiraban al volcán de Yavale. Bueno, es verdad que hemos crecido aterrorizados. No veo por qué no podemos cambiar la forma de aterrorizar a los niños. Pues eso está bien, ¿no? Yo creo que ha entendido que vive en Yavale, un poquito. Pues tengo ideas para literatura breve, o sea, para unir como distintos relatos que hablen de distintas cosas. Relatos cortos unidos a través de las intolerancias alimenticias, gluten, lactosa, pero con que cada una de ellas te remite a un momento de tu vida, un funeral con gases, una cita con diarrea, un parto con estreñimiento. Bueno, pues, cosas así. Y las vas a descubrir con pequeños momentos de miseria a unos personajes. Otro es un libro de relatos unido a través de multas. O bien las propias multas cuentan una historia, en plan de aparcaste en tal sitio y tal, y por esto se le debe no sé cuántos, o de cuánta pasta debe. Esto lo veo, no sé tú, pero yo esto lo veo. O bien conocer a través de las historias propias de las multas por qué diste positivo, ¿no? ¿Por qué un romance con una policía, pero a través de orinar en la vía pública, por ejemplo? ¿Cómo la pagaste? ¿Hiciste un Berkami? Pues cuéntanoslo, es un poquito de literatura de multas. Y luego me gusta mucho, me hace mucha ilusión. Esto es cuentos polisémicos, ¿vale? Los he bautizado así, pero son básicamente que tú lees el título y piensas que va una cosa, pero es, aprovechando la polisemia, otra cosa. Titulas uno, por ejemplo, tráfico de órganos, pero es de órganos de iglesia. Ya a mí me interesa mucho la logística de eso. ¿Cómo haces contrabando de instrumentos musicales de tanto tamaño? ¿Cómo haces para no pagar impuestos mientras te llevas, ¿no? un órgano a una iglesia? Eso me interesa bastante. Otro relato lo titulas, por ejemplo, La parálisis del sueño. Y no va de que te despiertas y te quedas ahí tabrao, sino como de que el sueño se para. Nadie le ha pasado esto, pero a un sueño se para. El sueño de pronto hace se queda en pause y tú en plan, tú que estoy dormido. O sea, dale que tira. También puede ser a su vez la parálisis del sueño, soñar con ser paralítico. Bueno, eso ya sería más soñar como que de pronto te despiertas y no puedes hacer nada en el sueño, eres paralítico en el sueño. Yo pensé que era un personaje que se llamaba Sueño y se quedaba paralítico. Mira, ya ves, ya lo ha cogido, se lo ha quedado. Te vas mucho a la persona. El lenguaje. Pero a su vez, soñar con ser paralítico podría ser fantasear con serlo. Entonces es... Ya fantasía total. Fantasía sobre la fantasía. Fantasear con serlo. O sea, un relato sobre qué fantaseas, con qué ya vale de moverse, que alguien me mueva, ¿no? Y luego, relato erótico, para Latinoamérica sobre todo, cogido con pinzas. Hay que dar un haiku al final. Eléctricas, no lo sabemos. Habrá que desarrollar esa historia. Con pinzas es el matrimonio, ¿no? Hombre. Sobre todo hay que reinventarse. Y nada, pues para cerrar, rebatir esto que se dice de que lo bueno si breve 2 veces bueno, no estoy nada de acuerdo, pero con lo que sí, y para cerrar esta sección viene al cuento, es que lo malo si breve es solo una vez malo. Bueno, ahí estaríamos. Pues así cerramos las propuestas de Belandia para Magali Echevarne. Ha sido un placer tenerte en Café Valparaíso y recomendamos muchísimo La vida por delante, que es una fantasía tras otra y es sumamente interesante. Gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Vente Igual, más. Muchísimas gracias. La pasé muy bien. Gracias. Has escuchado Café Valparaíso, el videopodcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido y presentado por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandia en la música en directo y Charly Mito
poniendo contexto cultural. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso en ITV Podcast y en los canales de YouTube de ITV. Un proyecto de Míriam Duque y Sirri Borro Produxiva que puedes escuchar también en tus plataformas preferidas. Y suscríbete, claro. Suscríbete. Venga, hombre. O mujer. Dale. No te cortes. Dale. Un botoncito, dale.